Bienvenidos a Yo Podcast Center y bueno, tenemos una entrevista maravillosa el día de hoy. Tenemos a una persona que trabaja y mezcla la sexualidad con la espiritualidad. Aunque parezcan que son temas que son completamente divorciados, pues sucede que no. Hay gente que basa toda su filosofía de vida en esto. Y Luciana Orit es justamente una maestra en el Tantra y sanadora y que trabaja con la fuerza de energía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Luciana, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Maravilloso. Luciana, háblanos de tu enfoque en cuanto a la energía sexual y de lo que todo lo que podemos, que normalmente desconocemos, lo que no estamos conectados con ese mundo espiritual y la sexualidad. Bueno, ¿cómo se une la sexualidad con la espiritualidad? La sexualidad es la fuerza más poderosa que tenemos los seres humanos, más potente. Imagínate que a través de la energía sexual podemos crear vida, ¿no? Claro. Entonces, ese acto es una bendición, un misterio. Y entonces es tan poderosa que como podemos crear vida, también podemos usarla en vez de descargarla, sino usar su energía sexual, que cuando la elevamos a la energía sexual, cuando sabemos mover esa energía por el cuerpo, se transforma de energía sexual a eros. El eros es la fuerza que la sexualidad transformada en eros nos puede transformar, porque el eros libera del cuerpo, del sistema nervioso, los bloqueos, ¿no? Entonces el sistema nervioso, a través de la energía erótica, entra en shock de placer y libera del cuerpo traumas, bloqueos, emociones no procesadas que traemos de la niñez todos y estrés. Entonces, esas formas energéticas que se encuentran en nuestro cuerpo y que nosotros muy inconscientemente no sabemos, nos alejan de nuestro ser verdadero. ¿Sí? Entonces ahí es cuando se une la sexualidad con la espiritualidad, que fue lo que a mí me hizo buscar este camino, y podemos transformarnos y volver a nosotros. Está muy bien. Y cuéntame, me llama mucho la atención cómo tú Sí. conectaste con este tema. ¿Cómo despertó en ti ese llamado al Tantra y a toda esta filosofía de vida? Y la verdad que yo estaba en una búsqueda, había empezado en el camino del yoga y por dos partes, digamos, diferentes, me llegó que había un curso de Tantra, que había venido una escuela de Europa del Este a Argentina. Y bueno, ahí fue como un llamado para mí y también había mucho deseo en mí y incógnitas en mi propia vida de cómo se unía la sexualidad con la espiritualidad. Entonces, el primer día que fui a esa clase, que después estuve 7 años en esa escuela, escuché, ¿no?, ese llamado de que uno podía hacer el amor muchas horas y practicar, ¿no?, la sexualidad y a la vez podía transformarnos. Entonces ahí fue cuando para mí fue, wow, o sea, ¿cómo es esto del placer, ¿no? De ya no una espiritualidad desde la exigencia, desde el maltrato, desde lo masculino mal usado, sino una espiritualidad que reivindica lo femenino, no por la mujer, no por el feminismo, sino lo femenino en hombres y mujeres. Mm. Porque la verdad que vivimos en una sociedad donde nos disociamos de las emociones. Y eso nos aleja del placer y eso nos aleja de estar conectados con nuestra sexualidad y con nuestra espiritualidad. Interesante. No, no, Me quedé pensando. no, no, es un tema súper interesante. Ahora, eh, tienes workshops, das cursos, háblanos de esas experiencias de otros que tú has podido vivir
que tú han visto cómo al practicar tu filosofía y al leer lo que tú haces, les ha cambiado la vida a otras personas. Ujú. Sí. ¿Qué historias puedes compartir con nosotros al respecto? Bueno, muchas historias. Tengo algunas mujeres que me han consultado y no quedaban embarazadas y después quedaron. Tengo mujeres que me consultan porque están desconectadas de su fuerza sexual, ¿no? Es como que todo depende de su pareja, entonces cuando se sienten desconectados de la persona, se desconectan de ella y que volvieron a descubrirse. Personas que han liberado mucho estrés y trauma en las sesiones a través del llanto, a través del movimiento, de la energía, de la fuerza de vida, que es la Kundalini. Entonces la Kundalini lo que hace es desbloquear energía estancada que tenemos en los chakras, porque el Tantra trabaja con los chakras, el sistema de chakras, que son los 7 chakras principales. Entonces la gente al liberar, porque la energía va elevándose, y la gente al liberar bloqueos del cuerpo puede empezar a sentir el placer en su cuerpo y a empoderarse con su energía sexual. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y qué tipo de desafíos enfrentan las personas cuál es lo que tú has notado? ¿Qué tipo de desafíos tienen las personas que viven este despertar de su sexualidad? Este despertar, sí, de esta conexión con su sexualidad. Y la desconexión con su alma, su espíritu, perdidos. Es como que como los bloqueos emocionales, los traumas y las máscaras que tenemos, ¿no? Para los otros, porque las máscaras es siempre para sentirnos queridos y sentirnos amados. Entonces, como las máscaras nos desconectan de nosotros, por ende, nos desconectan de nuestra sexualidad. Entonces, como cuando empezamos a liberar todos esos falsos yo, falso ego que tenemos, naturalmente la energía sexual empieza a fluir. Claro. Luciana, y normalmente cuando la gente escucha este tipo de discurso, que nosotros crecimos pues en esta sociedad occidental, donde el sexo, esa concepción católica del sexo es malo, el sexo es nada más para cosas muy privadas, y de alguna manera relacionan este tipo de filosofía que tú tienes con promiscuidad, con una violación de la monogamia. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? O sea, ¿existe tal cosa como la promiscuidad? ¿Es la monogamia la forma que realmente deben conducirse los seres humanos según esta filosofía espiritual? Lo que pasa es que hay mucha culpa en nuestra historia. Entonces, la culpa lo que hace es que nosotros reprimimos nuestra energía sexual o la pervertimos. Entonces, cuando la reprimimos, generalmente la pervertimos y empieza a suceder eso, ¿no? Que hay máscaras de la espiritualidad también. Entonces se cree que el tantra es, no sé, bailar libre así hippie, tomar hongos, tomar cacao y ser promiscuos, ¿no? Y eso no es tantra. O sea, tantra es un camino de liberar todo lo falso en nosotros para expandir nuestro potencial. Eso es tantra. Okay. Pero el tantra incluye la sexualidad. O sea, incluye porque es nuestro potencial, incluye esa energía potencial, no la separa. Después, cada uno elige. Yo elijo la monogamia, porque sé que eso no condiciona mi libertad interior. Pero cuando tenemos muchos rollos con la libertad y estamos muy heridos con la mamá o el papá que tuvimos porque nos sobrecargó mucho, es como que nos cuesta comprometernos con una persona
porque la sexualidad es espiritualidad también. Entonces, generalmente las personas que, digamos, necesitan la monogamia, para mí, no usaron esa energía de Eros para conectar con la divinidad. No está bien usada. Cuando uno la usa bien y transmuta bien su energía sexual y sabe que lo obsequia a la divinidad y se mueve, no te dan ganas, ¿no? Pero bueno, se habla mucho de ese yo inferior que es la lujuria, ¿no? Como que la lujuria, que trae atrás un montón de emociones no procesadas, trae eso. Claro. Interesante, interesante. Es muy interesante. Luciana, y cuéntanos, ahorita me estabas contando que estás en Brasil en un retiro. Háblanos de ese tipo de experiencias. Ay, ¿Y tú qué tienes claro, preparado? ¿Cómo podemos conectarnos contigo? te cuento, mira, hoy terminé un retiro de Navaratri que estuve acá en el ashram de Sri Prembaba junto con mi marido y mi hijito. Una festividad que trabaja con eso, con liberar todos esos demonios, ¿no? Y el último día es el día de la victoria, ¿no? Donde uno conquistó algo, ¿no? Y es muy gracioso, quiero contarlo porque a esto, lo que me pasa a mí, le puede pasar a todos, ¿no? Pero estaba yendo al ashram y me puse a llorar y de repente me di cuenta lo bendecida que era y me di cuenta que mi día hoy de la victoria había sido sacar de verdad el sufrimiento de mi vida y elegir la luz y la alegría, ¿no? Porque cada uno tiene su historia familiar y yo tuve la mía también como todos. Y, ay, estaba tan emocionada. Así que bueno, hoy nos estamos yendo de Brasil y lo que voy a dar en Miami, voy a hablar sobre la sexualidad sagrada, sobre cómo es la unión, cómo es vivir el día a día, cómo podemos llevar el día a día el tantra a nuestra vida, a nuestra intimidad, a nuestras relaciones, a sentirnos vivos, de verdad, realmente vivos, dando sabiduría práctica, sabiduría también teórica y haciendo una experiencia que vamos a hacer con la respiración. Así que eso es lo que voy a dar en Miami y voy a hablar un poco sobre mi libro que sale en diciembre, que se llama Gotas de Tantra. Ok, qué maravilla, qué bueno. Sí, sí, va a salir en ebook y en papel. Luciana, ¿y a qué tipo de personas la recomiendas? O sea, de repente alguien que no se le ha pasado por la cabeza nunca asistir a un evento de este tipo. ¿Qué tipo de persona que está necesitando que tú le recomiendas conectarse con este evento contigo? La verdad que recomiendo a hombres que estén en pareja o que no estén en pareja, a mujeres que estén en pareja o que no estén en pareja, mujeres madres también que se han desconectado, ¿no? Muchas veces la mujer es como que pelea, ¿no? Hay mujeres que son muy devotas de la maternidad y se desconectan de su parte sexual con su pareja. Entonces, este es un buen encuentro para unir esas dos partes y empezar a vivir la devoción por ser madre y la conexión con el placer con una misma y con su amado. Bueno, una maravilla, ya lo saben. Espero, bueno, cuando llegues a Miami nos visites aquí en el estudio, tenerte por acá. Me encantaría, Claro obvio, que sí, vuelvo. tenemos que conocerte personalmente. Muchísimas Sí, gracias, Luciana, por darnos estos minutos gracias. aquí en Yo Podcast Center. Y bueno, te esperamos aquí en Miami y seguro vamos a ir a este evento. Dale, los espero.